noches a todos los participantes. Mi nombre es Isaac Ponce de León, soy ingeniero civil, tengo una maestría en estructuras y edificaciones sismoresistentes. Soy especialista actualmente VDC BIM para plataformas de Autodesk. ¿Okay? Bueno, vamos a continuación a hablar sobre el gran tema de las dimensiones del BIM. ¿Okay? Este es un tema que se encuentra muy fácilmente en toda lo que vendría siendo, por decirlo así, la conceptualización del Building Information Modeling, ¿correcto? Pero la gente lo toma muy a la ligera y es por eso que estamos dando este webinar para explicarle a ciencia exacta cuáles son estas dimensiones y por qué son tan importantes a debatir, ¿ok? Para el día de hoy tenemos un temario que se centrará específicamente en lo que es las dimensiones del BIM, ¿no? Ahorita vamos a una breve introducción de lo que es el BIM como tal. Eso creo que ustedes lo tienen más que claro. Hay muchas personas acá que conocen del tema. Luego sí empezamos a ver todo lo que es dimensiones del BIM y empezaremos a explicar cada una de ellas, ¿ok? Tanto desde el 1D, que no lo marqué acá, pero no es menos importante, hasta el 7D, ¿correcto? Y al final daremos unas conclusiones conjuntamente con las preguntas que ustedes van a hacer. ¿Okay? Entonces vamos un poco a lo que es la introducción. Entonces sabemos que la metodología BIM, ¿no?, es una herramienta de trabajo colaborativo basada en el uso de un software dinámico de gestión de datos. Esto creo que está más que claro, ¿no? Que necesitamos siempre de un software para poder realizar la metodología. Es como que si la metodología fuera el cerebro, pero los software fueran los pulmones, ¿no? Sin esto no funciona. Eso es más o menos una analogía que hace. Por supuesto, se necesitan este tipo de software eh, para lograr la totalidad de su ciclo de vida como tal de toda esta metodología. Recuerde que la metodología BIM se encuentra desde el inicio, desde el génesis de la edificación hasta la demolición, que vendría siendo ya prácticamente el fin de esta, ¿ok? Sabemos que en el diseño de sismo resistente es donde vemos el periodo de retorno y es donde vemos este periodo, este ciclo de vida de esta edificación. Generalmente las normas a nivel latinoamericano van cambiando, ¿no? Pero están entre un 50 a un 100 años, entre 50 a 100 años aproximadamente de ciclo de vida de cada edificación. Eso depende también de la magnitud, esto es en promedio, ¿ok? En fases generales, lo más importante de un proyecto, todo lo vemos acá en el BIM, en todas sus fases, tanto en diseño, construcción y hasta en mantenimiento, ¿ok? Con ello, el proceso de trabajo mediante BIM se basa, por supuesto, en la creación del denominado modelo de información del proyecto, que es lo que ustedes están viendo ahora. Es cuando ya tenemos todo creado, pero no solamente es visual, sino que hay una información que está y que puede ser sustraída, ¿ok? Que esto comprende las características no solamente geométricas, sino también del diseño espacial, lo que estamos viendo, ¿no? Sus interrelaciones espaciales con otros elementos, la planificación de sus diferentes partes en el tiempo, su información geográfica, así como los volúmenes y propiedades de sus componentes. Es muy importante saber que toda esta información la tenemos acá y que la podemos administrar y también que la podemos gestionar, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. Es muy importante saber gestionar estos modelos y saber cómo tratarlos. En este método que alcanzará un mercado global, óigase bien, de 18.8 billones en el 2024, toman parte todos los diferentes tipos de profesionales, organizadores del proyecto, tales como diseñadores, ingenieros, arquitectos, contratistas, constructores o proveedores. Las distintas etapas de diseño y gestión de una infraestructura, junto con las fases de mantenimiento y desmantelamiento, que ya es el final, ¿no?, de la misma, transcurren inmersa en una dinámica de trabajo en la que pueden destacarse 7
dimensiones diferentes. Aquí ya tocamos lo que son las dimensiones del BIM. ¿Okay? Entonces vamos a continuación a ver lo que son estas 7 dimensiones que acabamos de mencionar. Por supuesto, esta metodología está cambiando la construcción a nivel mundial y también en Latinoamérica. Tenemos el caso, por ejemplo, de Chile. Este país está muy desarrollado en lo que es la metodología BIM. De hecho, para el 2022 el mandato BIM ya existirá y será obligatorio en ese país. ¿Okay? Actualmente, por supuesto, todos los proyectos se están entregando en BIM y, por supuesto, los requerimientos de proyecto en las municipalidades, gobernaciones, etcétera, entes gubernamentales, tienen diferentes requerimientos que la metodología tradicional, como la que tenemos actualmente en Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, etcétera, ¿no? Por supuesto, existe una dataset que se debe entregar porque prácticamente la revisión es digital y no de forma física como lo hacemos en estos países, ¿no? Por supuesto, Chile está más avanzado, Brasil también, y lo que es México también. Colombia creo que sería uno de los países de Latinoamérica que estaría entrando después de estos 3. Y bueno, esperemos que acá en el Perú se esté hablando, ¿no?, sobre el mandato BIM, que por supuesto estamos en ello. Entonces, dimensiones del BIM, véase que parto del 3D, que es el modelamiento, pero existe unas fases previas que es, le podemos hacer una analogía como el preliminar del proyecto, pero que son las partes más fundamentales, ¿no? Pero sucede que aquí les coloco desde el 3D hasta el 4D, 5D, 6D, 7D. Veamos que el 3D es modelamiento, no solamente lo que vemos en sí, por decirlo así, de forma 3D como modelo visual, sino también es información que vaya adentro. ¿Okay? En el 4D es lo que conocemos en la fase de construcción como las secuencias constructivas. Aquí vemos también el estado, cómo va desarrollándose la construcción en la edificación, pero de forma virtual, ¿no? Todo esto nosotros lo podemos hacer antes de ir a la etapa de la construcción o a la construcción en física en sí. ¿Okay? En 5D ya vemos los controles de costos, es más que todo sustraer la información que tenemos en estos modelos BIM para generar el presupuesto. ¿Okay? Lo que sustraemos que son las cantidades. Estas cantidades, por supuesto, las podemos sustraer de forma automática y nosotros estaríamos solamente realizando el análisis de precio unitario o de costo para generar nuestro presupuesto sobre el modelo ya creado. ¿Okay? El 6D es lo que conocemos como la sustentabilidad y esto va más dirigido a lo que son los análisis de eficiencia o análisis de beneficios que vamos a tener. ¿Okay? Aquí también podemos detectar lo que es la sustentabilidad del proyecto y a ver si es viable o no. ¿Okay? Aquí también podemos ver estos temas. Y ya en lo que es el 7D, es una vez construido el edificio, tenemos que entrar a una etapa de gestión y mantenimiento del mismo. ¿Okay? Aquí se ven todos los temas de análisis de activos, también vemos también lo que es todo lo que es el análisis de operaciones y mantenimiento con estos software, ¿no? Pero que van acoplados a otros que son de administración de mantenimiento. Muy importante ese tema, lo vamos a tocar a la parte final, ¿ok? Y lo que comenta ahí de seguridad lo colocamos en negro porque se está hablando, ¿no?, de lo que es el 8D ya, que es el tema de la seguridad, ¿no? También hay una inversión previa allí, pero bueno, ahí ya existen actualmente ND, o sea, ya todo el mundo está hablando del 9D, del 10D, ¿no? El 9D ya es el LEA Construction, el 10D están tomando ya muchas otras partes, ¿no?, de las fases del proyecto. Pero en sí, nosotros nos vamos a enfocar desde el 1 al 7D, que son las más importantes, y que nosotros culminaríamos, por decirlo así, con el 7D, que es la parte de mantenimiento.
Vamos a hablar un poco de lo que vendría siendo el 1D. Lo que es el 1D lo presentamos como la idea o punto de investigación. Aquí es donde empezamos y empezamos a hacer la investigación o los estudios preliminares. Por supuesto, acá no aparece, ¿no? Los estudios muy importantes que es en el proyecto, que debo hacer primero lo que es la topografía, ¿no? Ir a un topógrafo, pedirle el levantamiento, la altimetría del terreno y también ir a un especialista de estudio de suelos para que nos haga los estudios respectivos del suelo donde va a estar ubicada esta edificación. Entonces, aparte de eso, ¿no? El 1D lo que te abarca es la investigación de las condiciones existentes. ¿Okay? Recuerde que todo proyecto implantado de acuerdo a la metodología BIM parte de una idea inicial. Eso es correcto, ¿no? En esta primera parte, en esta primera dimensión se incluirían actuaciones tales como la determinación de las condiciones iniciales. Aquí va lo que es el tema de la localización. Realizamos unas primeras estimaciones, superficies, volumetría y costes. Establecemos el plan de ejecución, que es muy importante. Sin el plan de ejecución no podemos hacer nada, ¿ok? Me refiero no al plan de ejecución de obras, sino al plan de ejecución BIM, que lo estamos viendo aquí abajo, ¿ok? Entonces, bueno, para terminar la idea de la investigación, acuérdense que tenemos que hacer un estudio de las regulaciones gubernamentales en cuanto a BIM. Por ejemplo, en Argentina y Chile ya tienen mandato BIM. Lamentablemente en otros países no lo tenemos, pero vamos hacia ello. Luego, aquí también vemos la simulación del tiempo, más o menos cuánto nos vamos a tardar para generar este proyecto en cuanto a planos, ¿no? Documentación, etcétera. También podemos hacer en esta parte lo que son las orientaciones del sol. Eso es un análisis que se hace con los software BIM, en donde podemos ver según la posición de la edificación cómo va colocándose el sol dentro de la edificación. Planificación funcional está inherente también a la que es la parte de la investigación. Lo que nosotros hablamos de implementación se refiere más que todo a lo que es el BIM, ¿no? Existe una primera fase que es la consultoría y el plan de ejecución BIM. Este es lo que le llaman el BIM Execution Plan. Es una etapa, creo que es de la más importante, porque aquí es donde nosotros determinamos los equipos de trabajo, determinamos los responsables del trabajo también, según su especialidad, y también nos dirigimos a identificar cuál será nuestra parte del servidor de repositorio y identificar con qué software vamos a trabajar. Recordemos, anteriormente en Janosoft hemos hecho muchísimas presentaciones sobre lo que es BIM y sobre estos software a los que nos referimos, y existen en el mundo, podría decirse, ¿no? 5 grandes empresas que nos proporcionan estos software, ¿ok? Una de ellas es Autodesk, otra es Bentley, que trabaja más que todo con el e-government. Otra de ellas es lo que es la parte de Allplan. Tiene casi un ecosistema también de lo que son software para BIM. Y también tenemos a Nemetschek en lo que es Europa Oriental. Y también podemos hablar de lo que es Trimble, ¿no? Que es el software muy conocido, SketchUp, es de Trimble, ¿no? De esta empresa gigante, que también tiene un ecosistema de software donde existe también para los estructurales Tecla y bueno, otro software más, ¿no? Entonces, definir aquí en esta fase qué ecosistema voy a utilizar es lo más importante. En Latinoamérica, por supuesto, Autodesk está de primero, ¿no? Prácticamente también es una relación entre lo que conocen los ingenieros y, ¿no?, lo que demanda eh, las empresas, ¿no?, o el gobierno. En Chile se realizó un puente y resulta que no lo hicieron en Autodesk porque era muy difícil, o sea, había que ceder muchas parafernalias, muchas, por decirlo así, este, muchos atajos había que tomar con estos software. Y es porque en Autodesk casi todas las funcionalidades están divididas, ¿no? Lo hicieron fue con la empresa Bentley y salió mucho mejor porque prácticamente ellos tienen su ecosistema o sus funcionalidades de cada software lo tienen en una sola columna vertebral, y esto ayuda mucho
para lo que son infraestructura y sobre todo para lo que son puentes, porque este es una sola edificación que está compuesta por diferentes elementos, ¿no? Pero cabe destacar que en el mismo Chile, ¿no? Estamos hablando de este país que está muy desarrollado en esto, ¿no? Y que también es como un espejo de lo que sucede en Estados Unidos, Europa, se utiliza más que todo lo que es Autodesk. Entonces ahí es donde utilizan para las edificaciones lo que es el Revit y todo el ecosistema de Autodesk, ¿no? Eso está más que comprobado y de esa forma sí es un poco más fácil, ¿no? Utilizar el ecosistema de Autodesk específicamente para edificación. Para lo que es infraestructura, yo particularmente no lo recomiendo, recomiendo lo que es Bentley, está mucho más desarrollado en ese tema. Ok, hablando terminando la idea del 1D, tocamos el tema del diseño conceptual. Recordemos que, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio pequeño. Eh, nosotros, un cliente te llama, ¿no? Y te indica que desea una casa en su terreno. Entonces, lo primero que te pide es muéstrame cómo va a ser, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el arquitecto y hace el diseño conceptual. Aquí genera, por supuesto, las estimaciones de áreas. Hay un presupuesto preliminar, podría decirse de esta manera, y empezamos a generar lo que es la volumetría, ¿no? Es importante que el diseño conceptual, a veces los clientes te piden 3 diseños diferentes para escoger cuál es el que más le gusta. Hay muchas cosas subjetivas en este tema, pero es más que todo a petición del cliente, ¿ok? En este tema no está incluido mucho lo que es la pericia del arquitecto. Entra más lo que necesita o lo que desea el cliente y uno lo que hace es plasmarlo en ese tema, ¿no? Y bueno, luego hacemos el estudio de accesibilidad y de viabilidad, ¿no? Vemos si es verdad, o sea, si es posible o no. A veces un cliente en una oportunidad nos pidió en una casa una luz de 15 metros, o sea, en una casa. O sea, está bien si fuera un galpón, ¿no? Pero en una casa. Entonces, la viabilidad, prácticamente le dijimos, mire, ¿no? Se puede hacer esto, 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 y estas son las soluciones, ¿no? Ese es un breve ejemplo de lo que puede pasar, ¿no? A veces son viables los proyectos, a veces no. Hay que estudiarlo. Entonces, el 1D, quédense que es como la idea y es el punto inicial y es donde empezamos a hacer todos los estudios preliminares, la investigación y ya empezamos a concretar, ¿no? Lo que vendría siendo el contrato inicial, que depende mucho de lo que es el diseño conceptual que escoge el cliente, ¿ok? Con esa idea nos quedamos allí. Luego vamos a lo que es el 2D, que es el boceto. Aquí ya viene un poco a proceder, ¿no? Lo que es la preparación de las fases del boceto como tal. Acá es donde se determinan las características genéricas del proyecto y que forman parte de esta fase, la preparación de la modelización mediante el software BIM. ¿Okay? Creo que esta es una de las fases más importantes, considero yo, porque aquí es donde empezamos a hacer o tenemos ya proyecto, el diseño conceptual aprobado y es donde empezamos a desarrollar nuestros espacios, ¿no? Empezamos a colocar dónde va a ir, por ejemplo, la sala, dónde va a ir, no sé, las oficinas, cómo va a estar distribuida y todo esto lo va comenzando el arquitecto, ¿no? Hay una fase también de documentación, empezamos a generar lo que son las vistas y empezamos a generar un plan. En lo que respecta a la implementación BIM, ¿no? A eso es a lo que me refiero, creación de objetos BIM. Creo que esto es muy importante. Actualmente en Latinoamérica, por lo que ya yo conozco, ¿no? Y he trabajado, existen muy pocos objetos BIM de piezas, por decirlo así, ¿no? De empresas latinoamericanas. Es decir, si yo quiero una tubería PAFCO, no la voy a encontrar. O sea, es muy difícil encontrarlo, a menos que alguien lo haya hecho por allí, y bueno, se lo pida, X, Y, Z. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas mega empresas gigantes, por ejemplo, como Graña y Montero o como COSAPI, que son unas empresas muy gigantescas? Y vamos a dar también a colación Odebrecht, que también, bueno, estuvo en problemas legales y de la corrupción, todo esto, pero apartado de eso, vamos a hablar técnicamente de su ingeniería como tal. Vemos que ellos lo que hacen es crear estos objetos BIM previamente, ¿ok?
agarran una sala y contratan a 20 modeladores y le dan todos los catálogos. ¿Qué sucede? Al final del día lo que tenemos es todos los catálogos de todo, o de la mayoría de los productos de empresas fabricantes de las piezas que necesitamos. Por ejemplo, el codo de 90, no sé, 2 pulgadas de Papco lo puedo, ya lo tengo, ¿no? Con los modeladores que me están haciendo, ¿no? Todos los catálogos de fabricación pasan por su mano y se generan todos estos objetos. ¿Qué sucede para las empresas pequeñas? Muy fácil. Van a tener que hacerlo desde cero y prácticamente lo que ellos podrían hacer de forma tradicional en tiempo va a ser igual o un poco menor a lo que podrían hacer en BIM, precisamente porque tienen que gastar un buen tiempo haciendo los objetos BIM. ¿Ok? Es por eso que este tema lo ha detectado Janosoft System y actualmente nosotros estamos generando todos estos catálogos, ¿no? Por decirlo así, secuencialmente y de forma organizada para lanzarlos a la venta de una venta es muy minúscula. Por ejemplo, creo que un modelo pequeño, ¿no? De estos, como le estamos comentando, por ejemplo, un codo de 90, de 2 pulgadas, creo que costará unos $0,01, algo así, ¿no? Lo que sucede es que esto sería como una librería de modelos 3D que usted podría descargar. Entonces puede descargar hasta un catálogo completo que le va a salir como en $10 y es preferible pagar $10 a hacer todo esto desde cero para un proyecto, ¿no? Entonces, por supuesto, la página de Janosoft System, cuando sea el lanzamiento, todavía no tenemos fecha, pero ya está por hacerse el lanzamiento, va a tener un botón que se llamará Librería BIM, donde usted podrá descargar los objetos BIM de empresas latinoamericanas, ¿ok? De catálogos latinoamericanos. ¿Por qué le digo esto? Porque existe sí BIMobject.com, pero cuando usted va para allá sale todo lo que es Estados Unidos, Canadá, Europa, y de acá no hay nada. Entonces, bueno, por esa problemática, Janosoft System ha decidido hacer estos modelos, ¿ok? Luego vemos la parametrización. Aquí hay un tema también, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, el Revit, tenemos que saber mucho de lo que es la parametrización o lo que nosotros le llamamos el trabajo, ¿no? En la familia. Eh, no me refiero a la familia, sino me refiero a las familias de Revit, ¿ok? Este, esto se ve, o sea, se debe saber mucho para poder hacer estos objetos BIM. En realidad, para que usted pueda hacer un objeto BIM, tiene que trabajarlo en familia, ¿no? En las familias del Revit. Entonces, aquí en esta parte es muy importante ver el tema de lo que son las parametrizaciones, ¿ok? Gestión de archivos, eso lo vemos con un software llamado Vault en Autodesk. Existen otros por ahí, esos son software tipo PDM, que son de gestión de archivos. Estos software más que todo lo que hacen es a toda esta metodología BIM te va generando una cantidad de archivos, ¿no? Bien sea en diferentes software. Puedes tener muchos archivos en Revit, otros archivos en Robot Structural, puedes tener otros archivos, qué sé yo, en Navisworks o en Infraworld o en Civil 3D. Lo que hace este software es gestionar esta información, te organiza todos los archivos que son de Revit para un lado o que son de proyectos hacia un lado y los que son por proyecto, te los puede organizar o por archivo, ¿no? O tipos de archivos. Entonces, si tienes un proyecto y en ese solo proyecto tienes diferentes archivos, también te lo organiza y te indica a qué área corresponde, ¿no? Esto lo hace Autodesk Vault, se lo recomiendo para los que no lo conocen. ¿Okay? Bueno, la parte de comunicación se refiere a lo que, lo que es el trabajo colaborativo y es más que todo lo que es la parte de indicar, ¿no? O llegar a un acuerdo con todo el grupo de trabajo que va a estar envuelto en un solo proyecto. Acuérdense que la metodología BIM se caracteriza por un trabajo colaborativo que lo que hace es disminuir el tiempo de ejecución de ese proyecto. ¿Okay? Estamos hablando de un 20% aproximadamente en reducción del tiempo en ejecuciones de proyectos. ¿Okay? Es importante un 20%, importantísimo.
Hay empresas que han llegado hasta más, depende del rendimiento de los modeladores y de los ingenieros. ¿Okay? Desarrollo de ese, la sala de datasets, ¿no? DS significa datasets. Acá es donde tenemos todo el tema de generar esta data. Recordemos que es ingresar a cada elemento sus propiedades. Tenemos que, por ejemplo, las paredes texturizarlas, tenemos que colocarle las capas X, Y, Z, ¿no? Existe un trabajo de ingreso de información, ¿ok? También para el desarrollo de este dataset incluye allí lo que es el listado de entregables. Esto es importante a la hora de hablar con el cliente. Recuerde que el cliente va a pedir o exigir unos avances, entonces con esta lista de entregables podemos ir viendo cómo vamos avanzando a través del tiempo, ¿no? Una especie de planificación también, ¿no? Los entregables y qué tipo de entregables se van a dar en tal fecha. Importante. Definimos también el alcance, definimos los materiales, esto lo definen ya las partes, ¿no? El arquitecto, el ingeniero, bien sea el caso. Definimos cargas estructurales para el ingeniero estructural, definimos cargas energéticas o lo que vendría siendo también caudales para el ingeniero sanitario, cargas energéticas para el ingeniero eléctrico, el ingeniero mecánico también con lo suyo, ¿no? Se definen ya prácticamente lo que necesitamos para el diseño previo, ¿ok? Y también en el 2D está lo que es la sustentabilidad, donde vemos la estimación del ciclo de vida. Esto es, un ingeniero estructural te da esta estimación, soluciones constructivas, por supuesto, en esta etapa entran las empresas que van a hacer esta parte, ¿no? O las contratistas, las contratas, y entonces tienen que dar soluciones, depende, ¿no? Del tipo de proyecto. Sistema primario MEP también debe irse desarrollando, era lo que le había comentado, ahí es donde se define, ¿no? Dónde van, por ejemplo, los aires acondicionados, dónde va el sistema, cómo más o menos va a ir el diseño, ¿no? Del MEP. Recordemos que el MEP, cuando yo hablo del MEP, es Mechanical, Electrical and Plumbing, o sea, la parte mecánica, la parte eléctrica y la parte sanitaria, o sea, las tres van allí, ¿ok? Producción de energía, generalmente en las ciudades lo que no tenemos mayor problemas con esto, pero recordemos que en países desarrollados, como Estados Unidos, la producción de energía puede venir de diferentes formas. ¿Okay? Aquí no, aquí solamente es la fuente de energía que te da la empresa eléctrica de la ciudad y no hay ningún problema con eso. ¿Okay? Y bueno, las estrategias LEED. Entonces, quedamos con la idea del 2D, que es como el boceto, ¿no? Aquí, por ejemplo, me estoy refiriendo a lo que son los sistemas MEP, solamente me refiero al sistema de ventilación. Aquí me refiero un poco, ¿no? De lo que es el dibujo 2D primario, pero también tiene algunas vistas 3D. Esto lo podemos obtener en el propio Revit. Y aquí me refiero un poco de los objetos BIM, ¿no? Algo muy importante. Por ejemplo, objetos, puede ser una mesa también, tal cual, o esta cocina. Recordemos que a veces también tenemos que hacer renderizado de las cocinas, cómo van a quedar, o lo debemos hacer as built, es decir, cómo se va a construir para darle una idea al cliente. Generalmente también se usa lo que es realidad virtual. Entonces, la persona con estos lentes de realidad virtual va viendo cómo va a quedar su departamento, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, a esta figura me refiero a lo que es la definición de cargas estructurales, ¿no? Este es el robot structural. Bueno, seguimos entonces con el 3D para tener una idea ya de lo que viene siendo el 3D. Entonces, una vez recopilada la totalidad de la información respectiva a las dos primeras, ¿sí bien? Es momento de proceder a la modelización geométrica de la infraestructura en formato 3D, ¿no? Es lo que estamos viendo a continuación. Mediante el uso de animaciones o render, esta es una especie de animación como para que se vea cómo va a quedar el edificio, cómo está compuesto. Recordemos que la fase previa ya fue realizada y también en esta fase podemos ir haciendo las terminaciones del diseño. ¿Okay? Entonces aquí todo se fundamenta en la información reunida a lo largo de las fases previas. ¿Okay? Aquí, por supuesto, ya tenemos
una cantidad de información muy importante y que nos sirve para todo lo que es la toma de esa información y convertirla en documentación. ¿Ok? Entonces aquí vemos muy bien en representación que necesitamos tener la representación como tal cual como vemos el video, los recorridos, también podemos hacer ciertos recorridos virtuales, láser y escaneo. Este tema de láser y escaneo se refiere exclusivamente para construcciones ya existentes. Lo que le estoy mostrando es un proyecto que no ha sido construido, sino también tenemos el otro tema de que queremos hacer un modelo BIM de una construcción, por ejemplo, vieja que ya está hecha y bueno, vamos a refaccionarla, ¿no? Puede ser un tema. Entonces se necesita este tema de láser y escaneo. Existen, por ejemplo, este tipo de tecnología LEED que es para hacer esta toma, ¿no? Con este aparato se coloca en un punto específico que es estudiado, ¿no? Por los ingenieros y da una nube de puntos de todos los vértices o de todo lo que se puede en dimensión, ¿no? Lo que puede esta máquina tomar, ¿no? Entonces, esto se trabaja más que todo con nubes de puntos y es otro tema aparte y puede ser hasta otro seminario aparte, ¿no? Es un tema bien amplio. Implementación, creación de objetos BIM, seguimos aquí creando, recordemos que hay una fase primaria que tengo que crear los objetos BIM que van para la construcción y luego otros objetos BIM que van como para mueblería. Entonces, imagínense, gastar tiempo en estas dos fases, ahí es donde está el tema, ¿no? Programación visual, entra acá. Recordemos que en algún momento necesitaríamos de un modelo o una modelización un poco más complicada, ¿no? O un poco más difícil que no podríamos hacer en Revit. Para ello existe un software que se llama Dynamo Studio, que cuando usted instala Revit puede ver este software, ¿okay? Puede verlo allí en un botón en la parte de, si mal no recuerdo, en la parte de Manage, creo que está. Si no, lo buscan por ahí. Si no está en Manage, está en Analizar, o sea, Analizar. En algunos de estos dos botones está, no lo recuerdo muy bien, pero este botón te lleva directamente al software Dynamo. Entonces, en Dynamo, prácticamente ya es programación visual. Tú vas programando cómo quieres la geometría de los elementos estructurales o arquitectónicos. ¿Okay? Si quieren saber más de este tema, los invito a ver el seminario de Dynamo Studio y ese está en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Pueden ir a ver a qué se refiere la programación visual. ¿Okay? Detección de colisiones, por supuesto, sí, al final de este video vamos a ver un poco lo que es el tema de colisión, de detección de colisiones. Aquí ya lo estamos viendo. Esta es otra edificación donde nosotros tenemos dos tipos de detección, lo que es de detección de interferencia y detección de incompatibilidad. ¿Okay? La detección de interferencia es más que todo para la misma especialidad. Por ejemplo, ¿no? Esta tubería que vimos allí puede chocar con otra tubería. Pero lo que le llamamos detección de incompatibilidades es lo que vemos en este ejemplo, cuando dos especialidades hacen colisión. Por ejemplo, la tubería que es de MEP hace colisión con una viga o con una columna que es del área estructural, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer con un software llamado Navisworks. Existen otros más. Recordemos que eso depende de qué ecosistema usted haya escogido en la fase preliminar y luego podríamos hacer este tipo de análisis, ¿okay? Este tipo de chequeo. Chequemos un chequeo total de modelo y bueno, empezamos con los documentos finales, ¿ok? Diseño detallado, diseño estructural, diseño MEP y las especificaciones completas del proyecto. Aquí prácticamente estamos cerrando el ciclo y tenemos ya el proyecto para llevarlo a la municipalidad, ¿no? Pero antes de eso, por supuesto, podemos hacer unos estudios de sustentabilidad, protección solar, requisito de luz natural. Eso todo depende de las normas de cada país, ¿ok? Entonces, una vez hecho todo esto, todo el modelo está en BIM, entonces recordemos que también eso no está acá, no está en la siguiente tampoco, porque ya vamos a pasar a la 4D que está más ligada a la parte o a la fase
de construcción de la edificación, lo que les comentaba era que en este 3D también podemos incluir aquí lo que es el análisis, ¿no? De X, X, por decirlo así, elemento, ¿no? Vamos a dar un ejemplo. Eh, yo tengo mi modelo completo, ya está hecho totalmente en BIM, entonces yo quisiera saber en qué punto hay más calor, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Hay un software llamado CFD, un ejemplo, ¿no? Te vamos a dar un ejemplo. Hay un software llamado CFD que es un software de fluidos. Entonces, él detecta por fluido, claro, usted debe meter, ¿no? Debe colocar o ingresar todos los datos correspondientes que él le indique. Entonces, metiendo estos datos, él hace el análisis y te da un resultado. ¿Okay? Por ejemplo, también hay un caso muy importante, una vez nos tocó, que fue en una sala de operaciones. ¿Okay? En la sala de operaciones existe prácticamente es como un ventilador que está en la parte central donde se coloca el paciente y este ventilador tiene que funcionar sí o sí, si no, no se puede hacer la operación. Y esto es para evitar la propagación de bacterias en el paciente, cuando se abre a la persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta ventilación se estudia con este tipo de software, ¿okay? Y no puede fallar. Es decir, que este tipo de situaciones que se pueden presentar en la vida de un ingeniero son factibles, ¿ok? Y existen software para ello también. Entonces, cabe destacar ese tema como un punto aparte. Seguimos ahora para el 4D. Aquí ya estamos en lo que es la fase de construcción. Aquí en producción, lo primero que podemos ver es la federación del modelo. Esto tiene que ver mucho con la federación de datos. Eso también se explicó en un seminario anterior. Si están interesados, por favor revisen el seminario de transición de cada BIM. Ahí creo que lo indicamos. Está en nuestro canal de YouTube. Y construcción virtual, ¿no? Es lo que estamos viendo ahora. Ya todo está hecho, todo está estudiado. Ahora vamos a la fase de construcción. Y aquí vemos también el análisis del 4D o lo que le llamamos simulación 4D, que vamos viendo la secuencia temporal de la construcción. Vamos viendo por fase cómo va y esto lo utilizamos mucho en la parte de construcción. ¿Por qué? Porque con el inspector, el ingeniero residente y el inspector se sientan determinado día, ¿no? Para ver cómo va el avance. Esto lo podemos hacer de forma virtual con este tipo de software y ver si está eh, comparando, ¿no? El análisis físico con el análisis virtual, si vamos bien, ¿no? Si vamos mal, por supuesto, lo podemos detectar y seguir con las correcciones respectivas, ¿no? Por supuesto sería necesitaríamos un mayor avance de obra y es posible que necesitaríamos otro turno más, ¿no? Eso es un ejemplo que se puede dar y lo puedes detectar con este tipo de software, ¿no? Aquí vemos que hay una parte de programación, fases del proyecto, línea de tiempo es lo que estamos viendo. Esto es prácticamente un project o un Gantt, como lo quieran llamar. Existe ya la parte de lo que es la planificación de la construcción. Tenemos también los días donde van a hacerse las entregas de equipamiento. Recuerde que esto es muy importante. Una vez también nos pasó que un equipo era muy grande y nunca, no teníamos este método, ¿no? Por supuesto, en la mano en aquella época y prácticamente no cabía en la puerta, o sea, no pasaba por la puerta. Entonces, con este tipo de simulaciones yo puedo detectar eso antes de construirlo y hasta antes de traer el equipo. Entonces, por eso es que este tipo de análisis se deben hacer previo a cualquier ejecución de obra. ¿Okay? Validación visual, por supuesto, siempre se hace. Y bueno, vamos a lo que son sistemas. Prefabricación, eso existe, por ejemplo, losas prefabricadas. Si necesita tu proyecto, se toma en cuenta en esta parte, ¿no? Existen ya los planos, existe todo este tipo de documentación. Y bueno, también tenemos ya la parte de construcción estructural, construcción MEC, también lo podemos ver ahí. Entonces, vean el último ejemplo, cómo fue un equipo, y vean que simularon allí hasta cómo se iba a colocar ese equipo en el techo, ¿no? Eso es lo que se quiere con este tipo de modelo, que simulemos todo y que no tengamos un error, no tengamos
obras adicionales. Por ejemplo, el tema que les comenté de las puertas, se tuvo, ¿no?, una obra adicional prácticamente porque esa puerta tenía que ser más ancha. Entonces no se vio, proyecto tampoco lo vio, imagínense. Entonces son cosas que pueden suceder. Sustentabilidad, simulación de ciclo de vida solar, de viento y energético. Para cada uno de estos temas hay un software. Por ejemplo, si queremos hacer un análisis de viento, el Robot Structural es el único software que lo hace actualmente, y esto es para verificar prácticamente los vórtices que se van generando por el viento en contacto con la edificación. Para simulación energética tenemos un software muy bueno que se llama Autodesk Insight 360, y te da también prácticamente te analiza, ¿no?, cómo va a ser tu gasto energético a través del tiempo. Ciclo de vida lo vemos, como le dije, con ingeniero estructural, solar, tenemos el Revit, te puede hacer análisis solares, ¿no? Esto me refiero, el análisis solar me refiero es a la posición del sol, ¿ok? Existe otro tipo de análisis solares que es para ver el tema de la energía, ¿no? Eso se ve en países más avanzados. Chequeo de la estrategia LEED, siempre se va haciendo un chequeo, un seguimiento en casi todas las fases, ¿no? Desde el 3 que aparece esto, creo que hasta el 6 más o menos se está viendo cómo se va siguiendo este tema, ¿no? Cuando hablamos del 5D, ya estamos hablando del presupuesto, ¿no?, los costos que va a generar todo esto. Entonces, acá en producción vemos que tenemos que tener un sistema de extracción de cantidad. Hay muchos temas con referente a esto, muchos problemas, ¿no? Una vez que yo tengo mi Revit, mi modelo en Revit, ¿cómo saco las cantidades? A veces me la da errada, a veces hay un tema por aquí, a veces hay un problema. Bueno, existen actualmente en Argentina un software muy bueno donde te extrae de forma correcta esa información. Deberían investigar por allí. Y también en España está Arquímedes, creo que se llama el software, que lo utilicé en una oportunidad para hacer esta extracción también. ¿Okay? Eso se lo dejo a ustedes como tarea, no me puedo extender allí. Sería ese también otro seminario muy interesante. Presupuesto detallado, por supuesto, aquí ya vemos más que todo lo que son cuánto, ¿no?, nos va a costar todo lo que hemos hecho, ¿no?, incluyendo proyectos y la construcción como tal, etcétera, ¿no? Modelos de fabricación, y empezamos a entrar a lo que es contratos, comparación de costos, selección de empresas, logística, sustentabilidad. También vemos, ¿no?, el costo del ciclo de vida de la edificación. Recordemos que esto nos lo da el ingeniero estructural, nos dice, nos indica, ¿no?, esto va a durar tantos años. Entonces debemos ver cuánto nos va a costar, por ejemplo, ¿no?, mantener esta edificación en buen estado. Seguimiento del LEED, recuerden lo que les dije anteriormente, esto siempre se va a ver, creo que hasta el 6, al 6D, y bueno, estudios comparativos de múltiples temas, ¿no?, que tienen que ver referentes a costo. Ahí tenemos costos de materiales, mano de obra, hay que ir comparando, eso creo que ya lo tenemos muy en cuenta. Entonces, software para el 5D, el mismo Navisworks, por ejemplo, ¿no?, tiene un módulo de costo, pero yo no se lo recomiendo. Les recomiendo que hagan la extracción con este tipo de software, la extracción de cantidades en Revit, y bueno, utilicen un software que sea específico para hacer presupuesto, ¿no? Puede ser en Venezuela el LuloWin, acá en Perú está el S10, en Colombia estará otro software, ¿no? Y que te gestiona mejor esta información. Entonces, eso es mi recomendación para estas personas que están comenzando con esto, ¿ok? Resultados, acá ya vamos con el 6D, análisis completo prácticamente de sostenibilidad. Recordemos que hemos hecho este análisis a través de las demás fases, las fases anteriores, desde un inicio lo hemos estado haciendo, pero acá el 6D es específicamente para esto, ¿ok? Aquí ya vemos que tenemos que conocer las alternativas y evaluaciones, modelo bien auditado, lo que le llaman el BPA Project. Aquí auditamos todo lo que es el modelo, o sea, necesitamos ver múltiples factores que nos pueden llevar a una exitosa construcción. ¿Ok? Para ser optimizado, precisamente necesitamos detectar todos estos errores y no trasladarlo a la construcción, sino detectarlo antes de que se construya.
¿ok? En este tema existe aproximadamente un 30% de beneficio, ¿ok? ¿Beneficio qué? Beneficios monetarios, es decir, podemos reducir el costo aproximadamente un 30%. Eso lo ha logrado, ese porcentaje, no es que lo estoy diciendo yo, no, eso lo ha logrado empresas en Inglaterra. Acá hemos logrado apenas un 20% con este tipo de metodología, y todo depende de el nivel de tecnología que sepas, ¿no? Que sepan los ingenieros. Por ejemplo, si ya tenemos, ¿no? En nuestro grupo de trabajo un personal que se dedique a lo que es programación visual, es posible que lleguemos hasta un 25%, pero generalmente no lo hay, ¿ok? Por ejemplo, en los proyectos en donde yo he estado, parte de la programación visual la tenía que hacer yo mismo porque no había otro que se encargara específicamente de ello. Y es bien difícil encontrarlo, ¿ok? Es muy difícil encontrar una persona. En Estados Unidos y en Europa, por supuesto, hay mucha gente especializada en eso, y cobran más también, por supuesto, pero sí se encuentra. Aquí en Latinoamérica es muy, muy difícil, ¿no? Sin embargo, también pueden hacer alianzas, ¿no? Con personas de otros países. Por ejemplo, nosotros tenemos alianzas con un personal, estamos ahorita en tratar de concretar una alianza con un personal en México que se dedica a esta situación. Evaluaciones de simulaciones también son temas un poco más complicados. Ya, por ejemplo, usted si quiere hacer un análisis de inundación, un ejemplo, ¿no? Necesita un personal calificado y que sepa, ¿no? Todos estos temas. Entonces, por ejemplo, para ello necesito una integración entre InfraWorld 360 con CFD. Entonces, hay temas que se complican, pero son mucho más especializados, y bueno, el que quiere entrar en esa área eh, lo puede hacer, no hay ningún problema, pero mucha gente tampoco, no hay mucha demanda, entonces tampoco hay mucha gente que le interese, ¿no? Eso también es un poco el problema. Rendimiento energético, aquí vemos todos estos temas, rendimiento de sistemas, aquí me dirijo específicamente a lo que es todo el MEP. Rendimiento en construcción, eso ya lo hemos verificado en 4D, aquí en 6D le damos la forma final. Rendimiento arquitectónico también. Con respecto al rendimiento arquitectónico, estaba llegando ya, creo que a un par de años, si no es para el año que viene, un software o un plugin, no se sabe si es un plugin, eso está en laboratorio de Autodesk. No se sabe si es un plugin que va a ir al Revit o es un software aparte, donde va a tener, por supuesto, comunicación con Revit, igual que el Dynamo, ¿no? Que te va a hacer este análisis de rendimiento arquitectónico. ¿Okay? Entonces, para los arquitectos es muy importante este tema. Y esto trabaja con una tecnología de inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, una vez que tú haces el modelo, lo pasas por este software y él te va a indicar dónde tienes deficiencias en diseño, ¿ok? Puede ser una puerta, no sé, puede ser un espacio que está mal distribuido, X, Y, Z. Para esto existen reglamentos y, bueno, él te lo va a poder detectar, ¿ok? Viene eso, todavía creo que no está el nombre completo, pero bueno, en eso está la gente de Autodesk, y me imagino que también lo que es Bentley tendrá muchas tecnologías que lanzar previamente, ¿no? Ahorro en las estimaciones, costos comparativos, beneficios para el constructor y el dueño, riesgo de tiempo, bien lo vemos allí, ¿no? Aquí más que todo se trata de el planteamiento y simulación de las alternativas, ¿no? Ya vemos más que todo como un resumen, ¿no? Eh, Simulación de las alternativas contingentes, ahí tenemos que analizarlas a fin de determinar cuál de ellas es más adecuada para ser llevada a cabo. ¿Okay? En otras palabras, es una fase de elección de la alternativa óptima, teniendo en cuenta todas las dimensiones del proyecto ya pasado, ¿no? Ya hemos pasado desde el 1 hasta el 5. Cabe destacar que las dimensiones del BIM no la podemos ver de forma independiente. No es que si 6D no tiene nada que ver con 4D, no, sino de forma acumulativa. Si yo estoy en 3D en este momento, significa que el 1D y 2D ya fueron, por decirlo así, ya fueron creadas, ¿no?
ya pasé por esas etapas. Son como etapas que tú vas pasando, ¿no? Estas dimensiones. Entonces, pendiente con ese tema, ¿no? Bueno, luego de que yo vea todo lo que es estas alternativas óptimas, debo hacer el rediseño y ahí luego es que entra la certificación del modelo BIM, ¿ok? Luego que yo hago mi rediseño, ¿no? Si veo algunos problemas que tuve en algunos diseños, hay que arreglarlos y bueno, luego, después del rediseño, hago la certificación del modelo BIM. Importante ese tema, ¿no? Bueno, ya vamos culminando, vamos ahorita por la fase 7, ¿no? Lo que es dimensión, el 7D, lo que le llaman la dimensión del 7D en BIM. Esto se trata más que todo de la gestión de operación en modelo BIM. Estrategia del ciclo de vida BIM. Esto es muy importante porque una vez que ya está creado mi edificación, yo tengo que realizar un plan de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Necesito un plan de mantenimiento, necesito un plan también de gestión de activos, cuánto voy a gastar a través del tiempo para mantenimiento, necesito ver qué mantenimientos son correctivos, cuáles son los preventivos, ¿ok? Los software solamente te ayudan en los mantenimientos preventivos, en planificación y detección. No, más que todo planificación, detección hasta los momentos no conozco, ¿no? De detección, pero sí de planificación, por supuesto, que es más que todo la integración con otros software, ¿no? Por ejemplo, el SAP, no es el SAP de estructura, sino el SAP de administración de empresas, tiene un módulo donde usted puede tomar la data que viene de Revit, pasarla al SAP, ¿no? Y bueno, gestionar esta información allí que es muy importante. Y bueno, con el Revit también te puedes ayudar con lo que vendría siendo la localización de los problemas de mantenimiento, ¿no? Pero eso se hace de forma manual. Por supuesto, el software no detecta nada en ese tema, ¿no? Tenemos el modelo, hacemos gestión y yo lo que puedo hacer es eh, al personal que va a hacer mantenimiento, le doy una tablet y le indico, ¿no? Como si fuera un inspector. Acá hay un problema, ¿ok? Y entonces el de mantenimiento ya está marcado y él va y lo resuelve. Así es más que todo lo que funciona este tema, ¿no? Para esto también existe en Autodesk la plataforma del BIM 360, ¿ok? La plataforma del BIM 360 se divide, creo que en 5. Está BIM Doc, BIM Glue, BIM File y BIM Plans, si no mal recuerdo. Lo cierto es que es más que todo para gestionar este tipo de operaciones, ¿no? Gestiones de activos, mantenimiento, BIM as Built. Aquí es donde, por supuesto, tengo ya el modelo de operaciones y un modelo de mantenimiento. Recordemos que los modelos son diferentes. Hay un modelo que es de diseño y construcción, tengo otro modelo que es para operaciones, otro modelo que es para mantenimiento. Y esto no es que cambian la forma, sino cambia la data que va en cada uno de ellos. ¿Okay? Y bueno, esto se hace también, se puede hacer en Revit en conjunto con otro software, por ejemplo, ¿no? El SAP, ¿no? Control logístico de operaciones y mantenimiento, también se puede hacer en este tipo de software. Plan BIM de mantenimiento y soporte técnico. Análisis de gestión de activos, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, les indico, ¿no? Estas diferentes metodologías, la gestión de la Big Data. La Big Data es lo que ya te ha dado todo desde el 1 al 6D y ya con el 7D más que todo es gestión de esta Big Data, ¿no? CMMS y SAM, importante, ¿no? Lo que es el COBIE, lo que ustedes ven allí como COBIE, eso es más que todo en Estados Unidos. Aquí no se utiliza mucho ese término, ¿no? Pero ahí hay un tema muy importante en investigación que ya hemos realizado, donde podemos obtener data también de Revit con un plugin que tiene de COBIE que tiene la plataforma Autodesk, ¿ok? Entonces, hay temas por ahí muy interesantes. Entonces, en conclusión, ya terminando y vayan dando sus preguntas. Entonces, en conclusión, existe un proceso de modificación y retroalimentación continua que registra todas las variaciones entre el proyecto inicial y la realidad, de tal manera que exista una total correspondencia entre el modelo BIM y el resultado real. Esto es totalmente correcto, ¿ok? La metodología BIM
presenta importantes ventajas con respecto a la metodología tradicional o lo que le conocemos como el CAD, ¿no? Eh, Especialmente en obras de gran envergadura. Esto no se ve mucho en obras pequeñas, pero cuando son hospitales gigantescos, imagínense, es totalmente más factible hacerlo en BIM que en la tradicional. Hasta el punto de que la ejecución de muchos de los grandes proyectos llevados a cabo durante los últimos años, por ejemplo, tales como el Canal de Panamá o el Crossrail de Londres, no hubieran sido posibles sin BIM. Recordemos que el Canal de Panamá, el antiguo, una vez vi un documental y tardaron años y años para realizar ese proyecto, o sea, esa obra, ¿no? Recordemos que hubo una actualización, una remodelación de esta obra monumental y lo hicieron en BIM, ¿no? Y por supuesto Autodesk fue el estandarte principal en esa construcción. Acá como un análisis que se hace, ¿no? Ya final, de conclusión, vemos que no podemos mezclar lo que es el modelo 3D con el modelo BIM. El modelo 3D es parte del modelo BIM, ¿ok? Entonces, ojo con esos términos porque hemos tenido, por supuesto, yo en muchas reuniones con personal calificado y no calificado también, ¿no? Ellos creen que el BIM es el modelo 3D que se ve y no es así. Vemos que el BIM está más allá. Tenemos información paramétrica, análisis, construcción 4D, 5D, mantenimiento, diseño, logística, fabricación, programación, todo esto. A lo que nosotros solamente le llamamos modelo 3D es a lo que se ve, ¿no? Información geométrica, textura, iluminación, tonalidades, sombras, transparencias, etcétera. Es la visual. El modelo 3D solamente es la visual. El modelo BIM incluye, por supuesto, la visual, que es el modelo 3D, más todo lo que se habló anteriormente, ¿no? Desde el 1D hasta el 7D. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Próximamente estaremos haciendo el lanzamiento de www.llanosoft.system.com y es una plataforma bien curiosa porque usted podrá obtener acceso a todos nuestros cursos. Por supuesto, muchos cursos de BIM estarán allí por solamente $50 mensuales. Hay membresías también de membresías anual y solamente pagando $50 al mes, ¿no? Como si fuera un acceso a una plataforma, usted podrá ver todos nuestros cursos allí. Va a haber cursos de estructuras, de arquitectura, informática. Estamos trabajando también en cursos de gestión, de mantenimiento, project, GAN, o sea, absolutamente muchísima variedad de cursos, cursos cortos, cursos largos, podrá verlo en nuestra plataforma. Bueno, muchísimas gracias a todos.